Mis hermanos, un gusto estar con ustedes una vez más. Hay en la palabra de Dios una historia muy conocida por todos ustedes y seguramente recordarán aquella alimentación en Marcos de los 5.000. El escenario es muy particular. Uno siempre focaliza en el milagro de la reproducción de los panes, esos 5 panes y 2 peces, extraordinario milagro del Señor. Pero el contexto parece decirnos otra cosa. La multitud acompañaba a Jesús. Los discípulos están percibiendo de que se está agotando el horario, están saliendo de la ciudad, están introduciéndose en el desierto y se dan cuenta que es la hora del mediodía y que ya no habrá lugar donde poder recurrir a los alimentos. Le sugieren a Jesús una muy buena idea. Le dicen: Señor, la hora ha avanzado, la multitud te está siguiendo, despídelos y mándalos a que pudieran comprar su propio alimento. Ellos estaban diciendo algo coherente. En minutos más estarían en una posición ya sin regreso, sin lugares para poder tomar provisiones. Lo que sorprende es la sugerencia de Jesús. Jesús le dice: dadle de vosotros de comer. Ellos se miraron y dijeron: ¿de dónde podemos darle? ¿Por qué Jesús sugiere a los discípulos que les den de comer? La realidad es que Jesús quería conectarlos a los discípulos con la realidad. El Señor había alimentado a la multitud con la palabra viva del Señor, había hablado del reino de los cielos, pero ahora estaba en contacto con la necesidad inmediata. Los discípulos no entendieron lo que Jesús quería decirle. Jesús quería ponerlos en el escenario y en contacto con una realidad para que ellos pudieran ver cómo en la realidad de la miseria los milagros se manifiestan. Finalmente, ustedes saben la gran historia. Trajeron un muchacho con algunos panes y 2 peces. Jesús los bendijo, se los dio en manos de los discípulos y ellos, a medida que iban cortando el pan y los peces, se iban multiplicando. De hecho, es un milagro extraordinario. Pero el milagro más extraordinario es que Jesús quiere ponerte en contacto con la necesidad. Hay milagros que ocurren sobre tu necesidad, pero hay otros milagros que ocurren cuando tú te conectas con la necesidad de otros. A veces es necesario no solamente recurrir a un milagro para que una necesidad nuestra sea resuelta. Muchas veces los milagros se van a manifestar cuando tú te conectes en el escenario miserable, antagónico, doloroso de otras personas. Fue un milagro extraordinario. Pero si ellos no se hubieran conectado con la miseria de aquella multitud, quizás nunca hubieran aparecido los panes y quizás nunca Jesús hubiera pedido los peces. Y mucho más aún, nunca hubieran visto el poder de la multiplicación. En este tiempo, los milagros que Dios quiere hacer no solamente son para satisfacer tus miserias, resolver tus necesidades. ¿Por qué no buscas a alguien con necesidad y te conectas? Te transformas en un protagonista de su realidad. Y en ese contacto con la realidad de la miseria ajena, sin ninguna duda, muchos panes y muchos peces se multiplicarán en tu mano y serás protagonista de un milagro extraordinario. Dios te bendiga.